¿Has escuchado hablar de el espíritu de Jezabel? Ese que abunda en el cristianismo y que puede que tú no te hayas dado cuenta. Este que habita en más de una persona. Este que habita incluso en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias. El espíritu de Jezabel es, por mucho, una de las peores situaciones que vive el cristianismo de hoy. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy vamos a hablar de esta mujer, Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Luego de la muerte del rey Jeroboam, que fue el primer monarca en gobernar el reino norteño de Israel, después del reinado de Salomón, todos los reyes que siguieron eran malvados. Entre todos estos reyes malvados que le siguieron, uno tuvo el peor y más siniestro de los reinos, Acab. ¿Sabes por qué ese rey se ganó esa reputación? Nada más y nada menos que por su esposa, la reina Jezabel. La reina no era de la tierra de Israel, era hija del rey de Sidón, situación que la convertía, por cierto, en una princesa fenicia. Ella no era devota a Jehová, más bien le rendía culto a otros dioses semíticos como Baal o Asera. Cuando ella asume el reinado, lo asume el esposo. Pero como hemos dicho en muchas ocasiones, el esposo no fue valiente. El esposo, como decimos aquí en España, fue un calzonazos. El rol de esposo lo hacía su esposa. Cuando ella asume el reinado, lo que intenta es suplantar la creencia de Jehová por la de los dioses en los que ella estaba creyendo en su reinado. Incluso elimina a todos los profetas de los que creían en Jehová. Tanta era la insistencia por trastocar la creencia cristiana que la reina empezó a perseguir a los que la contrariaban. Era aquella una persecución contra los profetas de Jehová y los que profesaban su palabra. Tenían que esconderse en las cuevas para que no se les encontrara porque no era en lo absoluto piadosa. Se dice que cuando algo estaba en medio de su camino, lo aniquilaba sin ningún tipo de contemplación. Uno de los días del reinado de esta pareja, Jezabel, nota a su esposo, el rey Acab, desolado, triste. Entonces le pregunta qué es lo que le pasa. Su esposo le cuenta que alguien llamado Nabot le dijo al rey que no le podía vender su viña, a lo que ella le responde que la conseguirá, así, sin más. Entonces Jezabel, al querer que esa situación cambie, pone manos a la obra, se pone manos a la acción, escribiéndole cartas a los hombres más importantes de la ciudad a la que pertenece Nabot. Ella en las cartas expresaba que sería que esos hombres importantes mandaran a otros con menor posición de poder a decir mentiras acerca de Nabot. Lo que quería Jezabel que dijeran esos hombres calumniosos era que Nabot había maldecido a Dios y al rey para que atentaran en contra de su persona. Luego de este falso rumor que fue difundido ante el reinado, ella ordenó que lo sacaran de la ciudad para acabar con su vida de la manera más grotesca, a pedradas. Jezabel consiguió su cometido. Su cometido era deshacerse de Nabot para dejarle la viña libre, y con eso le dijo a su esposo que fuera a tomarla porque ya era suya. Después de un tiempo, Jehová manda a un hombre llamado Jehú para darle un castigo a la reina, y por alguna razón, ésta se entera de esta situación en la que, como es natural, se idea una forma de zafarse para salir ilesa. Para distraer a Jehú, Jezabel lo que hace es maquillarse, pintándose los ojos y devorándose para verse bonita. Pero este hombre, mandado por Jehová, no se dejó engañar. En cuanto la vio, mandó echarla abajo. Y en el momento en que los hombres del palacio escuchaban a Jehú dándoles ese mandato, le obedecen y acaban con la vida de esta malvada, de esta maquiavélica reina. Esta es más o menos la historia de Jezabel resumida. Los dioses a los que adoraba Jezabel son para el cristianismo dioses falsos. Baal se trata de la deidad que representa el poder y la sexualidad. Este era un dios masculino. Astarot era la diosa de la guerra, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor.
Y se dice que los rituales que se practicaban para los dioses Baal y Astarot eran depravados porque tenían que ver con actos antinaturales que reprobaban todo lo bueno y lo puro. En esos rituales se incluían raras acciones que involucraban un sinnúmero de rutinas sexuales que no eran para nada ejemplos dignos del cristianismo. Y es claro que Jezabel intentó ir en contra de los deseos de Dios y, por tanto, callar su voz profética. Engañó a su reino diciéndoles que eran partícipes de la palabra cristiana cuando realmente estaban adorando otros dioses. Por eso a ella se le atribuye el politeísmo como forma de profanación a la palabra de Dios. Y ese es su mayor pecado: engañar a los discípulos de la máxima autoridad del cristianismo con discursos que simulan su creencia en esta religión. Sin importar el costo que tuviese, Jezabel usaba su poder de reina para acabar con todos los que descubrieran sus verdades y esas intenciones maliciosas, esas codiciosas artes de poder por el trono. Era una asesina destacada. Hay características del espíritu de Jezabel hoy en día, en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra iglesia. En la iglesia hoy en día subsisten distintos tipos de personas que son la representación de ese malvado espíritu. De hecho, Apocalipsis habla de ello. Muchos se dejan engañar pensando que esas figuras son buenas y tienen una fe devota, cuando realmente es todo lo contrario. Si quieres saber cómo reconocer ese espíritu de Jezabel en tu vida, en la vida de algún ser querido, en tu iglesia, en tu nación, en tu país, estas son algunas de las características de ese espíritu de Jezabel. Las amenazas, por ejemplo. Si la persona que encarna al espíritu de Jezabel se encuentra en una situación de amenaza por algún devoto, se le ha sorprendido en alguna falta, en algún pecado, va a tratar de sabotearle, dejándole mal enfrente de otros seguidores de la palabra para que desacrediten sus virtudes y pierda credibilidad. Eso hizo Jezabel. El espíritu de Jezabel es controlador. Una persona a la que le embargue el espíritu de Jezabel va a querer controlar absolutamente todo lo que acontezca con los creyentes. Así conseguirá sus fines, por cierto, nada honestos. Y en ese sentido será capaz de generar cualquier tipo de condiciones en la que ésta pueda estar por encima de los demás, tomando decisiones con respecto a lo que se va a ejecutar. Es decir, que el espíritu de Jezabel es controlador. El espíritu de Jezabel es escalador, podríamos decir. Este supuesto creyente con intenciones malévolas va a intentar relacionarse con las personas más influyentes dentro de su grupo cristiano o incluso fuera, con el fin de posicionarse en el poder para tratar de gobernar la iglesia sin merecerlo. Espíritu significativo de Jezabel. Alianzas también. Para poder lograr ser un referente cristiano, aunque falso, la persona tratará de establecer relaciones con los que sean considerados más espirituales. Y esta es una manera de ganarse el respeto y la credibilidad de los demás, escondiendo sus verdaderas intenciones y llamando la atención de todos. Curiosamente, estas características del espíritu de Jezabel no hace falta verlas en la congregación, porque hoy en el mundo, en los diferentes gobiernos, se está viendo. Manipulación, por ejemplo. Es una de las formas en las que el espíritu de Jezabel se hace presente en las iglesias. Es una de las formas donde este espíritu también se ve en cualquier gobierno de cada país, con la manipulación, y más hoy en día con los medios de comunicación. Para conseguir sus fines y deseos tacaños y egoístas, esta persona engaña a quien sea necesario, creando situaciones y sueños que harán que de una manera poco evidente éste se beneficie, quizás material o socialmente. El espíritu de Jezabel toma lo de otros. Cuando esta persona quiere fingir ser un gran devoto, toma las experiencias cristianas ajenas para usarlas como endulzamiento para otros cristianos a los que quiera convencer con su palabra. El espíritu de Jezabel profesa una falsa humildad. Cuando esta persona recibe reconocimientos por ser un gran ejemplo, entre comillas, dentro de la iglesia, puesto que son especialistas en fingir esas situaciones,
Esta reacciona con humildad, cosa que a todos les seduce, pero que no es más que falsa. Esta conoce el comportamiento psicológico del resto y lo usa en su beneficio. Estas son algunas características que hemos mencionado del espíritu de Jezabel, pero hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más. Cuando esta persona quiere darle respuesta a algún comportamiento sospechoso que ha tenido delante de los seguidores del cristianismo, se excusa diciendo que no sabe bien por qué llegó a esa situación, retribuyendo ese acto al Señor para que pase desapercibida su verdadera intención. Es decir, que el espíritu de Jezabel se justifica. Si llega a tener un desacuerdo con alguien que forma parte de la iglesia, trata de someter todos los elementos a su favor como si estuviese en las mejores intenciones. Como es tan inteligente, los demás le creen y deja al honesto con mala reputación. Otra de las características del espíritu de Jezabel es el séquito. Esta persona con este espíritu trata de buscar alianzas con otros que tengan una afinidad con sus malévolas y frías intenciones, creando así un grupo de mentirosos eficaces, manipuladores y falsos portadores de la palabra del Señor. Estos seres con malvadas intenciones son hábiles y por tanto se relacionan con los más visionarios cristianos para tomar sus visiones ante la vida y aparentar que son de ellos ante otro círculo de creyentes. Suelen alegar que tienen grandes revelaciones para así usarlas para su beneficio egoísta y sacarle provecho engañando a los demás. Otra de las características del espíritu de Jezabel. A pesar de no tener una fe realmente cristiana, sí depende de la opinión y de la aprobación de los demás para sentirse enaltecido, pues ellos son ególatras por naturaleza. A esta persona le gusta, por ejemplo, ser, nunca mejor dicho, el ejemplo de las demás. De modo que trata de buscar los escenarios donde se haga responsable de la enseñanza de los nuevos para imponerles caminos errados. En un principio, esta persona con este espíritu de Jezabel empieza a educar con los valores de la palabra del Señor y luego con el tiempo se las ingenia para empezar a impartir enseñanzas poco honradas y alejadas de Dios. Suele impartir lecciones que en lugar de estar bendecidas, están cargadas de acciones impuestas por el espíritu maligno. Esta persona quiere ser vista por todos como la más espiritual, como la más devota de todas para ocultar que en realidad lo que tiene en su mente es poca estima por ella misma y también por los demás. Estas personas con el espíritu de Jezabel suelen estar asociadas con un hogar que tuvo muy malas experiencias de violencia, maltratos, desolación, y al haber crecido en terribles condiciones, ha aprendido cómo ser de esa manera. El espíritu de Jezabel se manifiesta de distintos modos. Todo depende del contexto y del particular modo de accionar del malicioso. Estos suelen llegar a casa de sus hermanos de iglesia con la excusa de tener en su haber palabras de Dios, pero después tratan de revertir la situación haciendo un mal uso de ella para que los otros pierdan la fe. Además, estas personas siempre están buscando que las enaltezcan con halagos, llevándose todos los créditos de las acciones más fabulosas por su entrega, por su fe. El ego de estos seres es tan alto que creen que los puestos más altos dentro de la organización religiosa debe ser suyo y de nadie más. La manipulación y el control son los más grandes antivalores que estos tienen. Como ya sabes en la historia, sabrás que Jezabel tenía un poder sobre su esposo y no le importaba pasar por encima de su autoridad. Ella debía tener el mando de la situación por sus grandes aires de superioridad. El espíritu de Jezabel suele tener consigo mucha rebeldía y en ese sentido se ponen en contra de los líderes espirituales asignados por Dios, no por hombres. Recordemos que esta reina atentaba en contra de las autoridades ministeriales del Señor. Jezabel además tenía en su poder y bajo su mando a muchos profetas del dios Baal. Eso muestra que la persona que tenga el espíritu de esta reina va a estar en compañía de personas que no adoren fielmente al Señor y más bien traten de enaltecer a otros dioses ajenos al cristianismo. El desaliento, el desánimo, son otras de las manifestaciones del espíritu de Jezabel.
Estos intentan crear un clima de pesimismo para hacer más débiles a los creyentes, para manipularlos de la mejor manera. La seducción está muy ligada a los que poseen estas energías malignas. Intentan quebrantar el equilibrio de otros a partir de artimañas que pueden encantarlos para que traicionen, por ejemplo, a su pareja. Hay un dato muy curioso dentro de la historia de Jezabel, y es que ella persuadió a su esposo para que en Samaria se establecieran los templos que rindieron honores a los Baales, que eran dioses. Eran los dioses Baal y Asera. Y esos templos que se instauraron en Samaria entraron en contradicción con el culto que se le rendía a Jehová, la adoración de otros dioses que no pertenecían al cristianismo, que no pertenecían a la fe verdadera. Además de entrar en conflicto entre sus mismas creencias politeístas, estaba el otro problema en el que se le acusaba al reinado de inmoralidad, idolatría en contra de las creencias cristianas. Y con el tiempo Jezabel comenzó a difundir entre la gente la idolatría al dios Yahweh, en el que convenció a los hebreos que creyeran en dioses babilónicos. Y el texto bíblico nos enseña que los dioses babilónicos también entran en conflicto con Jezabel y condenan a Israel a la sed, a la sequía junto a la hambruna. Como ya sabes, dentro de la historia de Jezabel entra también el profeta Elías. El profeta Elías, al ver todas las injusticias que estaban aconteciendo en el reino de Israel, al ver esta situación se enfada, se molesta, sobre todo al saber acerca de los asesinatos a otros devotos que estaban de su lado. Y en esta situación Elías tuvo la valentía de retar a los 450 profetas que estaban del lado de la reina Jezabel. Cuando llegó el momento en el que los profetas de Baal se enfrentan a Elías, según la Escritura, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 20 en adelante, ambos lados propusieron un reto. El reto consistía en que descendiera un palo o leña donde habían matado a un buey y que el Dios que de verdad valiera iba a ser capaz de prender esa leña. El resultado fue que Baal no pudo encender el buey, pero Yahvé, Jehová, nuestro Dios, mandó fuego del cielo y enardeció el altar de Elías a pesar de que estuviese muy mojado. Seguidamente Elías le dio una orden a la audiencia para que matara a los sacerdotes de Baal. En el reinado que tenían los esposos, en un momento cae fallecido el rey Acab, y en eso Jezabel sigue gobernando por parte de su hijo Ococías. Mientras se mantiene el culto al panteón semítico, el hijo de Ococías muere en medio de una afanosa batalla, pero ese no se considera el final de su reinado porque tenía otro hijo llamado Jorán y por él ella seguía mandando. Es que no la podían quitar del trono. El trono que le pertenecía a Ococías, el trono que le pertenecía a Acab, el trono que le pertenecía a Joram. Al final ella seguía gobernando, como está pasando hoy en día, en cierto país muy conocido. Jehová toma la palabra a través del profeta Eliseo, que era el sucesor de Elías, y pone en su sitio a uno de sus siervos llamado Jehú. Ponen a Jehú como rey y le ordenaron que golpeara la casa de Acab. Entonces este, al no pertenecer al linaje de Jezabel, se convierte en usurpador. Seguidamente Jehú pone fin a la vida de Jorán en el momento en el que éste intenta hacer fuga. Jehú lo que quiere es destronar a la casa de Omri y volver a que se le haga culto a Judá. Luego de haberle puesto fin a la vida de este sucesor, Jehú va por Jezabel que se encontraba en Jezrael. Ahí este usurpador incita a los eunucos liderados por la reina a asesinarles tirándole por una ventana. Y sorprendentemente los eunucos tiran a Jezabel por la ventana sin piedad, y en ella solo quedan enteras las manos, los pies y la cabeza, restos que después, según la palabra, le dan de comer a los perros. Para que conozcas más de cerca la historia y el final de esta reina diabólica, Jezabel, te preguntarás en dónde opera tan indeseado espíritu. Y eso es muy sencillo de responder. Ella es representada en el cuerpo de cualquier hombre o mujer, aunque por alguna extraña razón prefiere atacar al sexo femenino.
En las mujeres se pueden ver como pierden la cabeza a causa de sus terribles celos, además de ser en muchas ocasiones inseguras, superficiales, controladoras, dominantes, sin dejar entrar la opinión del prójimo para saber lo que éste desea. Usa el poder de la sexualidad para manipular a los hombres y controlarlos a través de la seducción para obtener lo que quiere. También las mujeres con el espíritu de Jezabel se pueden conseguir cuando son amargadas, expertas humillando a su familia, mintiéndoles para conseguir beneficios egoístas. El espíritu de Jezabel se adentra en la iglesia para empezar a manejar a los siervos de Dios a través de la profanación de la palabra, la seducción, la fornicación de la que habla Apocalipsis. A pesar de estar involucrada con la iglesia, no siente ningún amor espiritual por el Señor. Se resiste para no dejarlo entrar en su mente y en su cuerpo. El espíritu de Jezabel suele querer tomar control político de medios que difundan mucha información para encadenar a los que le oigan a malas costumbres. En los últimos días la difusión de los mensajes de Jezabel han adquirido más fuerza porque todo es masivo y ella se puede expresar a través de la más inofensiva propaganda hasta medios poco decorosos como la pornografía. También el espíritu de Jezabel es el que incita y llama a los abortos para acabar con la vida de esas criaturas y convertir a padres y madres en asesinos de almas inocentes. Tú te preguntarás, pero si este espíritu de Jezabel es tan malvado y malicioso, ¿cómo nos defenderemos de él? La respuesta, de nuevo, sencilla. Los valores entregados a los discípulos de Cristo, los valores entregados a ti y a mí, los que conocemos a Jesús, hacen que el corazón de la persona se haga transparente y en ese sentido pueda alejar a las personas con malas intenciones. Tú tienes la respuesta ante una situación en la que necesitas defenderte del espíritu de Jezabel. Si te rodeas de la presencia de Dios, todo lo bueno estará de tu lado. Y una de las claves para que esta situación no te afecte es entender que la persona no es la culpable, sino el espíritu que ha invadido su pureza, sus buenas formas. Qué bueno que tú y yo podamos advertir a nuestros cercanos acerca de los comportamientos de quien invade este espíritu de Jezabel. Invade este espíritu nuestro país, la nación. Invaden con este espíritu a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Este espíritu de Jezabel se quiere meter en la iglesia. De hecho, ya está en la iglesia, en muchas iglesias. Hay hombres de buen corazón que en lo más interno de sí tiene a este espíritu maligno y aflora en las circunstancias más provechosas, sin que él se dé cuenta. También las mujeres buenas pueden llevar escondido este espíritu en el inconsciente y empiezan a seducir a los hombres de la congregación. Todos los que hayan sido maldecidos por este espíritu deben hacer un gran trabajo espiritual con su ser para luchar contra él y no dejarlo entrar más. Es una batalla diaria y el único que pelea nuestras batallas es Dios. No debes desperdiciar tu tiempo preocupándote por esto, sino luchando para que no entren en los niños, en las iglesias, en las comunidades, en la familia, como están haciendo muchos gobiernos con muchas leyes. La ideología de género es espíritu de Jezabel. El aborto es espíritu de Jezabel. La oración es un método efectivo para que la gente que nos rodea sea libre de estos pecados o se aleje de los pecadores. Y nuestra defensa es la fe. Nuestra defensa es profesar la palabra del Señor. ¿Cuál es el mensaje final de esta reflexión? La conciencia a través del espíritu del verdadero cristiano es la mejor orientadora para detectar los males que hay en el mundo que profanan la palabra del Señor. Y en ese sentido debemos tomar en cuenta de que a pesar de que hoy en día estamos repletos de pecados que no favorecen a la Iglesia ni a la humanidad, nosotros debemos mantenernos de pie. La resiliencia es el camino de los hombres y mujeres de fe en este mundo que comparten el amor más puro de Dios. Cuando seamos partícipes de una situación en la que hagamos acto de presencia del espíritu de Jezabel, no le deseemos el mal porque estaríamos entrando en su juego.
Nosotros, en cambio, debemos orar con mucha fe para derrotar todos esos males que azotan la Iglesia, males que azotan nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Siempre habrá personas que quieran destruir la paz. Pero más fuertes y triunfantes son aquellos que no siguen el juego del mal, sino que ponen su vida al servicio de Dios. El amor vence cualquier mal comportamiento, malicia, desdicha. Solo el amor puede desdibujar la sonrisa del malvado que se opone contra lo que nos permite seguir y crecer cada día. Y probablemente en el tránsito de nuestro haber tengamos que lidiar con algún espíritu de Jezabel, pero eso será uno de los retos que nuestro Señor nos pondrá para no dejarnos seducir ante este mal. La fortaleza del creyente es la más bonita facultad que nos ha dejado Dios, y con ella debemos no solo vencer a lo malo, no solo debemos vencer a los malos espíritus también, sino transformar el mundo a través de nuestros hijos, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros padres, a través de nuestros esposos, de nuestras esposas. La continuidad del curso de la humanidad depende de las decisiones que los puros de corazón, los que se han entregado por completo a Dios, tengan. Tú puedes controlar cualquier situación, pero es importante que siempre veas la luz que te orienta y nunca se apaga. Si has notado cuáles son las características del espíritu de Jezabel e identificas a alguien cercano a ti con ellas, toma acciones espirituales, habla con Dios. Él pondrá en tus manos obra para darle fin a esas situaciones. Aunque en el pasado el espíritu de Jezabel estaba presente en algunas personas, gracias a los pecados que hay actualmente en el mundo, esto se ha expandido de forma masiva y es más fácil para entrar en los cuerpos inocentes. Es necesario que oremos para que este espíritu maligno no nos invada, porque es posible evitarlo con la fortaleza que otorga Dios y a través de la fe, a través de la esperanza que nos da con su palabra. La gracia de Dios es única, es especial. En ella está todo lo que nos protege en el día, en la noche. Nos protege de personas envueltas con intenciones malignas, hechizantes, con el espíritu de Jezabel. Es tiempo de ponernos manos a la obra. Es tiempo de interceder, de orar hoy más que nunca por nuestra familia, por nuestros hijos cuando vayan al colegio, cuando vayan al instituto. Orar para que no les metan en la cabeza las nuevas ideologías. Orar por nuestra congregación, orar por los hermanos que están enfermos, hacer intercesión el uno por el otro. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de clamar. Es el tiempo de batallar contra este espíritu de Jezabel que se está levantando y que se ha levantado en muchos países. Ahora es el tiempo. Hermano, hermana, es el tiempo de batallar. No bajes la guardia, porque si la bajas, el enemigo se puede aprovechar.